Yo no sé si alguna vez en su vida, en lo que usted ha estado eh, hablando con otras personas, y sobre todo cuando uno habla con otra generación, una de las frases que salen por lo general dice, no, en mis tiempos no era así. Y uno dice a veces que de los buenos tiempos de antes, y de hecho la Biblia dice que nunca diremos con sabiduría que los tiempos anteriores son mejores, porque simplemente de verdad cuando tenemos el discernimiento de parte del Señor sabemos que han sido etapas distintas y que en esta etapa que vivimos nosotros Dios va a hacer algo muy especial. Pero depende de nosotros mismos tener la apertura en nuestra mente y en nuestro corazón para permitir que la sabiduría de Dios fluya en nuestras vidas o nosotros nos tranquemos o nos bloqueemos. Porque cada situación que pasa en nuestra vida difícil, nosotros tenemos dos opciones: o aprendemos de la situación difícil o nos bloqueamos y nos quejamos y decimos que no sirve para nada porque simplemente se puso la cosa difícil. Ahora, nosotros somos personas que vamos hacia adelante, que si estamos en este país siendo latinoamericanos es porque hemos hecho un esfuerzo en nuestras vidas y hemos determinado, algunos de nosotros, en hacer algo nuevo en nuestras vidas y desde aquí quizás empezar de cero, pero saber que con el respaldo de Dios podemos lograr muchas cosas. Una de las cosas que me llama la atención cuando preparaba esta prédica, que en realidad es como una conversación que quiero tener con todos ustedes, y es que como uno tiene un punto de vista muy distinto de las cosas cuando está más joven a cuando está maduro. Yo recuerdo algo muy curioso. A ver, la gran mayoría aquí son mujeres, nada más vemos un par de hombres. A ver, cuando uno en la cocina limpia y friega y todo esto, una de las cosas que a mí me daba como un terror era el sumidero este que queda con todos los restos de comida y las cosas así. Yo decía, Dios mío, cómo mi mamá lo agarra con la mano y lo tira en la basura, ¡qué asco! En estos días, hace un par de semanas o meses, escuché a mi hija diciendo lo mismo y yo me quedé pensando cómo yo ahora lo veo distinto, cómo yo ahora de verdad, porque quiero tener mi casa limpia, eso lo agarro, lo limpio, sobre todo con la maestra que tengo de limpiar la cocina, de cómo se hace todo. Eh, y yo me ponía a pensar, cuando yo estaba más joven o estaba pequeño, yo las cosas las veía de una forma distinta. Y ahora que estoy adulto, de hecho ahora que soy papá, tengo una perspectiva un poco distinta de las cosas porque ahora yo veo el lado de mi mamá. Todo el sufrimiento de mi madre porque nosotros estemos haciendo las cosas correctas, que comamos lo correcto, lo sano, saludable, que hagamos las cosas a tiempo, todas las cosas que ella siempre peleaba con nosotros para hacerlo, ahora yo lo tengo que hacer como padre. Entonces uno dice, ¿cómo cambia la vida, no? Cómo las cosas antes yo estaba de un lado de la cerca y ahora estoy del otro lado luchando contra eso, contra las actitudes que yo tenía cuando estaba más joven. Y eso me lleva a pensar también algo que hemos estado viendo en el seminario donde estoy capacitándome y predicaba el domingo pasado en Ginebra, que hay un libro que me voló la cabeza y cuando me dijeron la asignación de los libros para este semestre son esto, y hay uno que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Yo digo, wow, esto de verdad. Entonces, un detalle que había ahí era que cómo nuestras emociones no sanas impiden que la espiritualidad nuestra crezca. Cómo nuestro crecimiento espiritual se ve estorbado por algo que en nuestra alma no está sano. Entonces, yo viendo un poco más a fondo, también viendo otras cosas de hermenéutica y estamos analizando un poco los versículos y los pasajes de la Biblia, los textos y los contextos. Y entonces me encontré con algo que es muy interesante y que iba alineado con lo que es el título de la prédica, que son los viejos tiempos. Y es acerca de la iglesia primitiva. O sea, la primera iglesia o la primera congregación de cristianos que se estableció en Jerusalén cuando Cristo ya murió y entonces se formó la iglesia, la podemos ver recién salidita del horno en Hechos capítulo 2. Yo le voy a resumir un poco lo previo, pero luego le pongo el pasaje que va a ser la base de lo que quiero compartir con ustedes. Y es que llegó el día de Pentecostés.
todos ustedes saben que cayeron lenguas como de fuego y que empezaron a hablar en otras lenguas y que mucha gente, algunos decían que estaban ebrios y otros decían, wow, pero qué maravilloso esto. Nosotros lo escuchamos en nuestras propias lenguas, 14, 17 tipos de lenguas distintas estaban siendo atendidas por parte del Espíritu Santo, haciendo que los apóstoles y la congregación que estaba ahí reunida en ese momento hablasen toda la lengua de aquellos que estaban escuchando, precisa y únicamente para que escucharan las maravillas de Dios. Y entonces la congregación o todos los mirones que estaban en ese momento se agolparon a ver qué es lo que sucedía, porque había sucedido un viento muy fuerte y había ocurrido como wow, la novedad. Y la gente llega allá y entonces se levanta Pedro y da una predicación, pero de esas tremendas, que dice, registra que eran 3.000 personas lo que estaban más o menos viendo ahí eso. Así que imagínate, era una campaña evangelística muy fuerte y muy poderosa. Entonces, cuando Pedro termina de dar su prédica, hay algo interesante que todavía no está incluido ahí, porque yo quiero nada más que veamos la parte final del capítulo 2 de Hechos, los últimos versículos. Y es que la gente le dice, pero ¿qué tenemos que hacer? Y dice Pedro, bueno, bautícense y arrepiéntanse y sigan al Señor Jesús. Y la gente empezó a hacerlo. Entonces luego vamos a ver algunas de las características de los cristianos de esa época. Está en Hechos 2, capítulo 2, versículos 44 al 47, donde dice, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Esta es la versión Reina Valera actualizada del 2015. Y a mí me llama la atención cuando yo leo esto y digo, wow, así empezó la iglesia, así empezó la congregación de cristianos. Y cuando uno ve y lee eso, y uno podría hacer una analogía o podría hacer una descripción de la iglesia del día de hoy, es bastante distinto, es bastante distinto. Y entonces yo, como parte del estudio que tengo de hermenéutica, estábamos viendo las palabras que se repiten en un pequeño pasaje, y ahí vimos la palabra todos, vi yo la palabra todos, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, según era la necesidad de ellos. Según tenían necesidad, ellos perseveraban unánimes sería un sinónimo de todos, porque estaban a un solo sentir. Día tras día, y día tras día podía ser todos los días. Y partiendo el pan por las casas y etcétera, etcétera. Y encontraban el favor de todo el pueblo. Ahora, ¿por qué yo subrayé todo? Porque yo pienso que una de las cosas que Dios nos llama la atención en este pasaje es a la unidad. Nosotros no estamos unánimes juntos, hablando como iglesia en general, no solo Casa de Esperanza, hablando como cristianos de todo el mundo. Nosotros estamos, les digo, es complicado. Hay un hermano de Olten que me está constantemente escribiendo para que los pastores que yo conozco aquí en Suiza nos pongamos de acuerdo e ir a Olten a recibir gratis un grupo de Biblias de estudio para que la tengamos todos. Y es difícil que todos se pongan de acuerdo para ir un día. ¿Por qué? Porque cada cual tiene como su agenda y su cosa. Y entonces, dentro del cuerpo de Cristo no hay unidad. Y entonces eso no se ve y es una de las partes más tristes que vivimos hoy día en la iglesia. Lamentablemente la iglesia de los viejos tiempos no se parece a la de ahora, porque la iglesia de ahora lamentablemente es muy moderna. Ahora, ¿en qué radica el modernismo? Hoy día radica en humanismo, radica en que cada cual está por sí mismo, cada cual está por su beneficio, por su comodidad. Créanme que
mm, es difícil llegar a un consenso, a veces nada más en un núcleo pequeño familiar, ahora mucho más complicado es una congregación. Que todos estén de acuerdo y todos les gusten las mismas cosas es bastante difícil. Y por el antiguo, la iglesia inicial, sí se ponían todos de acuerdo. Y estaban todos que, dice que incluso vendían sus posesiones para darle a todos los demás para que todo fuera equitativo. Pero, ¿qué es lo que ha afectado a la iglesia del día de hoy? Ha afectado es simplemente el egoísmo. Simplemente que cada uno mira por sí mismo. Cada uno está simplemente es qué me conviene, qué me gusta y qué quiero. Pero la pregunta cuando uno se reúne como iglesia es, ¿alguien se ha preguntado es qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios al traerme aquí y reunirme? ¿Qué quiso Dios cuando creó Casa de Esperanza? ¿Qué quiso Dios cuando creó cada una de las iglesias? O sea, porque Él fue el que puso el sentir en el corazón de un pastor o de una persona que lo envió como misionero a tal lugar, porque Dios tenía un sentir de que tal grupo de personas necesitaba la palabra de Dios, tal grupo de personas necesitaba conocerle. Entonces, ¿qué había en el corazón de Dios? Y ahora, ¿qué hay en el corazón de cada uno de nosotros que vamos a cada una de las iglesias que vamos? Porque esta prédica la ven en otros lugares a través de YouTube. ¿Qué hay en el corazón de Dios cuando establece una iglesia? Hay el corazón y el deseo de Jesús en la oración de Juan 17, cuando decía, te pido, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Buscaba la unidad, porque en la unidad está el fluir del Espíritu Santo, está Dios fluyendo, está la armonía, pero por decir a lo más básico, cuando yo estoy con mi esposa y me he casado con ella y empezamos a convivir juntos, pero yo todo lo que hago en la casa es para mi conveniencia, ahí yo daño el matrimonio. Porque en mi egoísmo, lo que despierto en ella es egoísmo. También porque dice, si él nada más vela por él, yo voy a tener que velar por mí. Entonces, mientras que nosotros dos no nos pongamos de acuerdo a los dos aportar al matrimonio, o a la casa o al hogar, eso se va a disolver. Mientras que en la iglesia, el cuerpo de Cristo diseminado en todo el mundo entero, la iglesia y cada uno de los miembros y cada uno de los pastores no empiecen a ver el propósito de Dios por el cual eres pastor, el propósito de Dios por el cual tú asistes a una iglesia, nosotros vamos a estar separados y vamos a estar cada uno sin el propósito por el cual Dios nos reunió. La importancia en la iglesia actual de poder declinar todas nuestras intenciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros gustos, incluyo, mientras que nosotros no hagamos eso a un lado, la iglesia no va a poder crecer espiritualmente, porque como decía hace un momento, muchas veces la falta de sanidad emocional impide que el crecimiento espiritual se dé en nuestras vidas. Y ese egoísmo que hay imperando en todo lo que es la iglesia a nivel mundial, créanme que no es otra cosa que un infantilismo espiritual. Es porque cuando uno crece, uno se da cuenta que cuando fue niño fue muy egoísta, nada más pensaba en sí mismo. Yo creo que el mejor referente de madurez no tiene que ver con que tú te rías menos, con que seas más serio o con que logres grandes cosas y seas el máster, el licenciado, el doctor en tal cosa. La madurez creo que tiene que ver con el equilibrio en tus emociones, en el cual tú puedes entender que el dar te da mucha satisfacción, que el egoísmo es una pérdida de tiempo porque te hace asocial. O sea, el egoísmo te hace que tú no puedas vivir en sociedad, porque tú eres tú solo, tú eres tú para ti mismo. Entonces, la madurez nos lleva a entender y a comprender que vivir en comunidad es mucho más agradable, que muchas veces el ceder y decir, mira, a mí no me gustan algunas cosas de mi esposa o de mis compañeros o de la gente de la iglesia, pero yo cedo porque yo entiendo que ahí cada persona tiene una particularidad y una forma de ser diferente. Y en su forma, esta persona está siendo parte de mi familia, de mi trabajo y de mi iglesia, y juntos podemos llegar hacia adelante. Pero si me obsesiono o me enfoco solamente en ver los demás y los defectos, me mantengo entonces egoísta.
Entonces, yo estaba viendo cómo la inmadurez en nuestras vidas hace que nosotros nos perdamos de muchas bendiciones. Porque a veces nosotros nos ponemos testarudos a pensar, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no me paro aquí, no suelto hasta que tú no me des esto. Y Dios quiere hablarte, Dios quiere ministrarte, Dios quiere guiarte en algo especial, quiere sacarte quizás de una situación o quiere elevar tu capacidad de comunicación espiritual con Él o quiere llevarte a una madurez, a un nivel diferente al que estás hasta el momento, pero cuando uno se obsesiona simplemente con una sola petición, uno simplemente es egoísta. El anhelo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos, me incluyo a mí también, que estoy aprendiendo mucho en los estudios que estoy teniendo hoy día, podamos ir creciendo espiritualmente en la medida de que cada vez nos asemejemos a Cristo. De hecho, la palabra dice que nosotros tenemos que aspirar o nosotros estamos preparándonos para llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es Jesucristo. Ese es el Señor que nos mostró el camino y la forma. Y como decía Kendra en la prédica del domingo pasado, es nuestro hermano mayor que nos ha mostrado la senda y el camino por donde podemos pasar. Porque si Él pasó como un ser humano, nosotros también podemos. Y nosotros podemos lograr muchas cosas si simplemente nos despojamos de nuestra forma antigua de vivir solamente pensando en nosotros mismos y empezamos a vestirnos del amor de Cristo. Y empezamos como decía el testimonio de mi esposa al principio, empezamos a centrarnos en Cristo. Que nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe y no en nadie, ni siquiera en mí mismo. Mi mirada debe estar puesta en Cristo. Cuando mi mirada está puesta en Cristo y yo me centro, me enfoco en Cristo Jesús, mi vida relacional con las demás personas cambia muchísimo. Porque yo empiezo a ver a las personas con los ojos de Cristo. Porque empiezo a ver su misericordia y su paciencia que tiene conmigo, que no soy perfecto, y empiezo a ver a los demás que es igual. Dios está teniendo un trato igual con cada uno de nosotros, porque como tiene misericordia de mí, que soy imperfecto, la tendrá con el resto de las personas que conozco que no son perfectas. Entonces ahí voy comprendiendo, realmente el amor de Dios es muy grande. Entonces, cuando yo entiendo el amor de Dios, entonces me ayuda a conocer cómo la misericordia de Él está a favor de cada uno de ustedes y de mí también. Y me ayuda también a entender cuán paciente es, cuán bondadoso, que Él está siempre esperando que yo me arrepienta y cambie. Por eso me tiene paciencia, por eso dice, dale de nuevo, vamos, tuviste una caída, pero vamos, levántate. Te desanimaste, bueno, anímate nuevamente. Te desenfocaste, bueno, aquí está el enfoque de nuevo. Bueno, te perdiste, bueno, regresa, aquí está el camino. Porque la paciencia del Señor siempre está buscando que nosotros podamos estar cerca de Él. Y yo decía el domingo pasado, cuando predicaba en Ginebra, cuando nosotros logramos conocer el amor de Dios, logramos enamorarnos del Señor, a nadie se le va a obligar a hacer ningún tipo de ejercicio espiritual porque va a salir del corazón. Vamos a estar enamorados de Dios, vamos a querer estar, que llegue el domingo. Y de verdad, en nuestros países latinoamericanos, si uno nada más fuera los domingos, uno está mal visto. Uno es dominguero, uno nada más va los domingos, está semidescarriado. Pero nosotros tenemos en Suiza nada más un domingo. O sea, y cuando nosotros estamos enamorados del Señor, uno anhela el domingo ese y separa todas las cosas. No, esto no me puede tocar porque esto es aquí. Porque eso es como, por decir un ejemplo, tengamos la idea, porque el amor se ha enfriado en estos últimos tiempos, ¿no? Tengamos la idea que usted está enamoradísimo. Nosotros los hombres, vamos a decir que estamos enamoradísimos de una novia que tenemos. Y ustedes, las mujeres, las chicas, enamoradísimas de su muchacho, de su hombre. Están súper enamorados y son novios. Entonces, dice él a las mujeres, dice el novio, yo salgo a las 5 de la tarde del trabajo, pero ¿sabes qué? Yo quiero salir contigo. Te quiero llevar a un restaurante muy especial y quiero tener una velada contigo, vamos a comer y todo eso. Y usted sale del trabajo también a las 5.
Yo estoy seguro que usted se la pasa todo el día del trabajo pensando en, ay, ¿cómo será? Y todo eso. Es más, se pone a tratar de no sudar mucho porque si no va a ir como despeinada, va a ir, o sea, desastrosa para la cita esa, ¿no? Y entonces a las 5 le dice una amiga, oye, vámonos aquí al after hour, after hour, ¿eh? Lo que preparan en los lugares de comida o de bebida para que después del trabajo tú vayas con tus amigos. Entonces te dice la amiga, vamos a ir todas, ven, vamos. Le pregunto, ¿quién va? Y deja a su novio plantado. Ninguna, ¿verdad? Porque está enamoradísimo. Supongamos que está enamoradísimo. Que está enamoradísimo. Y dice, no, yo, ¿qué inventa? Yo voy con mi novio. Y se burlan las amigas, dice, pero qué tonta, ese te puede dejar en cualquier rato. Dice, yo estoy enamorada, yo voy con mi novio porque vamos a una cena, vamos a un lugar que él quiere que yo vaya y yo me voy preparada para él. Ahora, ¿cuántas cosas ocurren cuando uno viene para el culto? Y cuán flexible a veces somos nosotros y ligeros de decir, bueno, entonces mejor no voy al culto. Decir, bueno, entonces no me voy con mi novio, me voy con mis amigas y hago esto. Porque es que cuando uno está enamorado de verdad, nada obstaculiza. Cuando uno está enamorado de verdad, nada es obligado. O sea, yo no estoy obligado a amar a mi esposa. Yo la amo libremente y hasta de más. No, de más no. Sobreabundantemente sí. Todo lo que sea para darle, yo se lo doy. O sea, yo siempre busco un lugar. Yo me acuerdo cuando estaba en los cursos de alemán, cada lunes había que hacer un resumen de qué pasó el fin de semana, ¿no? Para practicar el alemán. Y yo sí decía, empezaba, Meine Frau, siempre con mi esposa, tal y cual. O sea, yo no me creo el más guapo, pero había mujeres ahí. Yo digo, para si acaso no vieron el anillo, está. Y si no vieron mi móvil, que cada vez que abre el móvil está la foto de nosotros dos. O sea, es ella, yo estoy enamorado de ella. O sea, no quiero nada con nadie, no quiero ni sospecha, ni intriga, ni supuestos, nada. O sea, meine Frau. Cuando entendí también que cuando es mit es meiner. Qué locura el alemán, ¿no? Meine Frau, siempre. Pero cuando vas en la oración a decir mit, ya entonces meiner. Dativo y esas cosas, ¿no? Pero con mi esposa nadie se mete. Porque está aquí en mi corazón. Pero la pregunta es, en la iglesia del día de hoy, no estoy hablando solamente de Casa de Esperanza, la iglesia del día de hoy, con tu Dios, yo creo que todo el mundo se mete, porque somos tan flexibles. O sea, cualquier cosa de Dios, nosotros podemos, sí, pero yo voy el otro domingo o hago la otra cosa, o sea, y la dejamos de lado. Y no es que Dios, como dije yo una vez, Jesús se pone ahí triste en la sala así, yo quiero tener un tiempo contigo. O sea, Dios no te tiene que rogar, o sea, tú no le estás haciendo un favor a Dios de estar con Dios. Dios te está haciendo el favor, por su misericordia, de crearte fórmulas para que tú puedas llegar hasta donde Él, por su gracia. Entonces, nos toca a nosotros aprovecharla. Ahora, la inmadurez tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con que nosotros nos creemos de que las tenemos todas. Teológicamente, nada más yo voy a decir esto que es muy, muy profundo, pero nada más para desenmascarar un poco algunas cosas. El enemigo se mete dentro de las doctrinas de la iglesia para que nosotros nos relajemos, ¿sí? Y entonces dice, no, tampoco tan fanático, no. Entonces uno dice, sí, de verdad, yo no voy a ser fanático. Pero entonces se va bajando el amor. Entonces lo que le iba a decir era esto. Se mete en esto en la mente. La pregunta es, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y dice el enemigo, y no estoy diciendo... Ahora, quiero estar claro, no voy a apoyar una y la otra, pero quiero que sepan algo. Si a ti se te mete en la cabeza que la salvación no se pierde, lo primero que vas a hacer es relajarte, no cuidarla. Vas a decir, no, tampoco voy a leer tanto la Biblia porque la salvación no se pierde. No voy a ir tanto a la iglesia porque la salvación no se pierde. Tampoco me voy a dar mucho testimonio de parte del Señor porque la salvación no se pierde. Y empieza a hacer bastantes agregados a tus opciones de tu agenda y te puedes ir por acá y por allá y todo eso y no tienes algo de compromiso con Dios porque al fin y al cabo, ¿qué pasa? Que la salvación no se pierde. Y digo lo siguiente, sin entrar en profundidad,
pero nada más para que tengan la cosa en la cabeza. Y es que en los últimos tiempos que están aconteciendo, ¿qué sucede? Nosotros estamos viviendo principios de dolores, como decía Kendra en la prédica pasada. Y eso es parte de lo que estamos pasando. De hecho, la palabra dice, cuando ves que todo esto acontezca, levantaos, erguíos y darse cuenta que tu redención está cerca. Entonces, ¿qué pasa? Hay una línea que cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, que no los terminamos, encontramos que hay corrientes que dicen que el rapto, corrientes teológicas, dicen que el rapto de la iglesia, que Cristo la quita de la tierra, es antes de la gran tribulación. Hay otro que dice que en medio, y hay otro que dice que al final. Ahora, quiero que sepan algo. Todas son corrientes teológicas y ninguna tiene realmente una base 100% bíblica, porque el Apocalipsis es un libro totalmente de interpretación y no tiene absolutamente nada claro. Entonces, cuando se te mete en la cabeza que tú te vas con el Señor antes de que venga la gran tribulación, tú no oras, no te preparas y no haces, no preparas tu corazón a que, como al principio de la iglesia, tengas que sufrir por causa del evangelio y cualquier cosita tú te agarras a que, no, el Señor viene antes de que todo esto se ponga feo. La Biblia no lo dice. La pregunta es, si todos los que estamos aquí que somos cristianos y todos los que nos ven son cristianos y llega la gran tribulación y el Señor no ha venido por su iglesia, ¿cuántos cristianos quedan? ¿Por qué? Porque estamos hechos de papelillo, porque estamos hechos nada más a base de milagros, de favores de Dios y no de profundidad de meternos con la palabra de Dios, no de amar a Dios de verdad, porque cuando tú amas a Dios, tú lo amas hasta la muerte, pero cuando tú nada más recibes milagros y estás en la iglesia por milagros y por peticiones que Dios te concede, entonces tú estás por tu conveniencia. Entonces cuando viene la presión para que tú niegues a Cristo, tu conveniencia no va a ser lo suficientemente fuerte para mantener tu convicción y vas a ceder y vas a irte en contra de Dios, aunque hoy día me digas que no, como Pedro dijo, nunca te negaré. Cuando venga la presión, si tu amor no está firme con Dios, tú vas a ceder. Por eso es muy importante que tú puedas meterte con Dios de verdad en su palabra, conocerlo de verdad y saber, como dijo Esther en el capítulo 4, dice, yo voy a entrar del rey y si perezco, que perezca. Como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, no nos vamos a doblar ante esa estatua. Así que Dios nos salve o no nos vamos a doblar ante esa estatua. O sea, yo no voy a ceder aunque Dios me lleve hasta la muerte. Pero, ¿cómo tenemos esa convicción? Solo cuando le amamos. No cuando Él nos hace favores y vivimos de su misericordia y de su gracia. Cuando vivimos en su casa, cuando habitamos en su casa y crecemos como un plantío de Jehová para gloria de Dios, como dice la palabra, entonces nosotros somos tan firmes que quítennos de donde sea, nuestra raíz está en Cristo, esa es la roca y nada nos va a mover de aquí. Porque como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Que me van a matar? Voy para el cielo. No tengo ningún problema, yo no estoy agarrado a nada de este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en las emociones, nosotros estamos simplemente agarrados con la convicción de Dios en base a lo que nuestros sentidos ven. Si siento, que está la presencia del Señor aquí, entonces Dios está aquí. Y si no la siento, Dios no está, está viviendo en las emociones solamente. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Mateo 28. O sea, no hay ninguna promesa que Dios haya dicho que incumplió. Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni hombre para mentir. Así que si Él lo prometió es así. La presencia que tanto Moisés quería con Dios, que dice, mira, si tú no vas, nosotros no vamos porque queremos ir contigo. No mandes ningún ángel que vaya con nosotros. Queremos tu presencia. Esa presencia ya Dios nos la dio por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Y ya sea que nosotros quedemos sin trabajo, que quedemos en la quiebra, que quedemos enfermos, que de la enfermedad muramos, ya sea que pase todo lo que sea, para el Señor vivimos y para el Señor morimos si estamos arraigados en Él.
Es un momento donde la madurez de la iglesia tiene que llegar a un punto donde digamos nosotros, cuando empieza la persecución por parte de los adversarios de Cristo, ¿yo voy a mantenerme firme o no? Es un momento donde la iglesia ya va a tener que olvidar un poco esa mentalidad de abundancia y de beneficio de que yo soy hijo del rey y que a mí nadie me puede hacer nada. Pedro, Pablo y todos los apóstoles eran más hijos del rey y eran más dignos de Dios que tú y yo. Y mira, murieron. Y mira, padecieron. O sea, que el respaldo de Dios no tiene que ver con lo que te está pasando. El respaldo de Dios tiene que ver con tu relación con Dios y tu convicción. Van a haber señales, van a haber formas evidentes en la cual Dios te dice que te está respaldando, pero el respaldo de Dios está si tú estás parado en la roca y si tu vida está escondida en Cristo. No es Casa de Esperanza una iglesia de evangelio de la prosperidad ni tampoco de bienestar. Es una iglesia que busca que cada persona crezca espiritualmente y madure. La madurez cuesta. Si no, pregúntenle a los adolescentes. ¿Qué es lo que más cuesta en la adolescencia el madurar? Resumidas cuentas, la responsabilidad. Todo lo que tenga que ver con responsabilidad es el choque más grande que uno tiene cuando está adolescente. Porque dice, ya tú tienes que valerte por ti mismo. Ya tú tienes que hacer esto por ti. Oh, mamá. No dicen mamá. Porque de tanta pereza no dicen, ma. Ma, pero eso está fuerte. Ma, pero es que no puedo. No pueden limpiar un poco la casa, pero todo el esfuerzo que hacen para hacer las cosas que le agraden, que le gustan, entonces ahí sí pueden, ¿no? Y no hay ninguna queja. Porque el centro de todo viene de ser tú, de ser el niño de que lloró el bebé, va corriendo a la cuna a ver, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Le sale el diente, tendrá cólico, tendrá no sé qué, y tú te rompes la cabeza, pero para solucionarle el llanto. Y entonces uno va creciendo y llega adolescente, y uno cree como adolescente que toda vez que yo voy a llorar, va a venir corriendo mamá a que me haga las cosas cuando te toca a ti hacerlas. Y lo espiritual es igual. Lo espiritual es que ¿cómo empezó Casa de Esperanza? Llena de milagros. O sea, la pastora oraba por mucha gente. Es más, yo creo que la gente venía más por la oración que por la palabra. Y venía y oraban y se caían y decía, pastora, yo tuve un sueño. Y todo eso, el Señor revelaba el sueño a través de esto. Y había palabras de sabiduría y palabras de ciencia. Es decir, Dios está sanando esto y aquello. Y todo ese mover estaba del momento de cuando uno es bebé y va corriendo a la cuna. Empieza Casa de Esperanza a crecer y a madurar a donde tenemos que nosotros madurar. ¿De qué forma? Con la palabra, es escuchando y ¿sabes qué? Poniendo en práctica todo lo que escucha, no solo escuchar. O sea, créanme, los adolescentes, todo lo que tú quisieras que él haga, él lo hace, lo puede hacer, perdón, pero no lo hace porque no lo quiere hacer. O sea, que el conocimiento no tiene que ver con que no haga algo. Y un cristiano también el conocimiento a veces no tiene que ver que no lo haga. Porque simplemente nosotros como cristianos no hacemos como el 80% de las cosas que sabemos. Si tienes un conflicto, ¿qué es lo primero que haces? Vas a resolverlo. Es más, si alguien te afrenta, si alguien te enfrenta o alguien te desafía en algo, lo primero que se te viene a la cabeza es, bueno, por lo menos nosotros hombres, a ver si le saco la mano, a ver si lo quieto aquí porque ya está muy bocón. O si no, uno nunca piensa en poner su causa delante del Señor, y eso lo sabemos todos los cristianos. O sea, las cosas, muchas de las que acontecen en nuestra vida tienen un trasfondo espiritual. Nosotros no podemos calmar una enfermedad grave simplemente tomándose un tececito y arropándose. Hay que buscar la medicina adecuada porque vamos al objetivo de la enfermedad. Y nosotros si vemos algún problema no podemos pasarle paños tibios y pasar en la parte natural. Tenemos que ir a lo espiritual. ¿Qué es? Tienes un problema, por ejemplo, con tus hijos adolescentes, ve a las rodillas. Ese problema es espiritual porque hay alrededor muchas cosas que lo están guiando porque
somos adolescentes en esa etapa porque adolecemos de dirección y la estamos buscando. Y el enemigo es muy bueno para darnos la dirección falsa y decir es por aquí, es por acá, es por acá y nos vamos. Entonces eso es espiritual y nos toca irnos a la rodilla primero y luego seguir haciendo las otras cosas. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios de que todo lo que nosotros sabemos en la palabra, ponerlo en práctica. Y dejar de ser un poco modernos, empezar a irnos a la vieja escuela. ¿Cuál es la vieja escuela? Que Dios es el todo en todo. Y nosotros saber que Él tiene el control de todo y que al estar nosotros conectados con Él, quizás no lo soluciona, pero nos da la sabiduría de entender qué es lo que sucede. Y nosotros empezamos a andar sobre las circunstancias, caminar sobre las aguas y pasar por encima de tormentas y mares embravecidos, porque nuestra dirección está en Cristo Jesús. Para ahí iba Pedro. Iba caminando directamente del Maestro por encima de las aguas del mar picado, por encima de las tormentas y de los vientos. Él iba hacia el Maestro y por eso podía caminar sobre las aguas. Nosotros caminaremos sobre las circunstancias adversas si nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. De lo contrario, no. Pero eso lo sabemos. ¿Pero cuándo lo hacemos? Porque somos muy modernos. El llamado de atención del día de hoy con esta conversación que he querido tener con ustedes es que regresemos a la senda antigua. Empecemos a darnos cuenta que Dios tiene nuestra vida de su mano y nosotros no podemos soltarnos de Él. No podemos hacer nuestras cosas a nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos basarnos en el conocimiento o en los consejos de otras personas. Tenemos que basarnos en lo que Dios nos dice en su palabra. Y si algún consejo reciben, que sea de la palabra, para que pueda ser certero, para que pueda ser efectivo. De lo contrario, estamos fallando, intentando y fallando. Y lo que tenemos que regresar es a tomarnos de la mano del Señor y andar en el camino de Él. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. De hecho, Él es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra. Él es la palabra. Cuando tú abres la Biblia, eso es Cristo. Él te está guiando y el Espíritu Santo te guía, dice, a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida la tendremos solamente con el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo a hacer las cosas correctas, porque en el camino de Él vamos a llegar al destino que Él tiene para nosotros. Fuera del camino de Él, iremos a cualquier lado menos al destino que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, tenemos cada uno de nosotros, como cristianos, regresar a enamorarnos del Señor, a amarlo de verdad, a vivir en esa armonía que Él espera que vivamos, primeramente con Él. Y yo les pregunto, para terminar, ¿qué armonía estás teniendo tú con Dios? ¿O simplemente nada más le estás pidiendo? En el tiempo de discipulado, o no sé, un espacio que la pastora, mi esposa, creó con las mujeres, se está hablando acerca de la oración. Y que la oración no es solo pedir, la oración es poder escuchar a Dios también, poder escuchar a Jesús. Pero, ¿por qué tú has decidido tomar a cargo tu vida? ¿Por qué tú no escuchas mucho la dirección de Dios y al final haces lo que tú piensas que es mejor? Porque realmente en el fondo tú no confías en Dios. Y eso es crudo, pero realmente es así nuestras acciones. No confiamos plenamente en Dios. Y eso, no confiar es simplemente falta de fe. Ahora, ¿qué tienes que entender? Que Dios cuida de ti. La promesa que el Señor, Dios Todopoderoso, le dio al pueblo de Israel en Isaías 41 dice que no temas porque yo te redimí, yo te compré, yo te hizo, tú eres mío. Aunque pases por el agua no te negará, el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti porque yo soy tu redentor. Esa promesa al pueblo de Israel, nosotros podemos entender entonces el amor que tiene el Padre con sus hijos. Y podemos entender cómo Dios, que le decía en Isaías 41 al pueblo de Israel, que no tenga miedo porque Él tiene cuidado de toda la situación donde tú estés. Si estás en medio del agua por ahogarte, si estás en medio del fuego para quemarte, yo lo entiendo, yo lo sé. Y yo voy a estar contigo en ese momento.
Esa parte nosotros no la entendemos, pero tenemos que entenderla. Tenemos que entender que Él ha hecho aún más allá de lo que tú y yo podemos haber pensado en un momento, por tal de tenernos cerca. ¿Y qué fue? Mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dice que nos amó tanto, Juan 3:16, dice que dio a su Hijo único para que tú y yo no estemos perdidos fuera de Él, sino que tengamos vida eterna junto con Él. Nos ha amado tanto que dio lo mejor para que tengamos la oportunidad y la forma y la manera de estar cerca. Pero tenemos que enamorarnos, tenemos que comprender su amor y vivirlo y sumergirnos en Él. Tenemos que entender que Él cuida de nosotros, que no solamente está buscando nuestro crecimiento espiritual, está buscando también nuestra sanidad del alma. Está buscando también que nuestras emociones sean sanadas, pero a veces no se sanan porque nosotros nos obsesionamos con las cosas que nos afectaron y no las queremos soltar. Y Dios te dice, suéltalas. Dios te dice, suelta esas cosas que no te dejan avanzar, porque necesitas tener sanidad emocional para que el crecimiento espiritual se dé en tu vida. Dios tiene cuidado de ti. Dios te quiere, Dios te cuida. Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Y eso que vimos en Hechos de todo, eso es en lo absoluto. No para y no falla. Sigue siendo todo en todo. Así que yo nada más quiero que cada uno de nosotros pensemos en este día, reflexionemos. ¿Le estoy entregando todo al Señor? Esa es la primera reflexión. Estoy entendiendo que Él cuida de mí, que Él sabe todas mis necesidades. Estoy entendiendo que antes de que mi palabra salga de mi boca, Él la conoce, porque Él conoce mis intenciones del corazón y conoce también mi necesidad, conoce mi situación, sabe si estoy en agua por ahogarme o sabe si estoy en fuego por quemarme. Él lo sabe todo. Vamos a orar. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a enamorarnos de ti, Señor. A querer, Dios, consumir tu palabra, Señor, como un alimento constante y permanente en nuestras vidas para crecer. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a comprender que tú nos amas y tienes cuidado de nosotros y que nada se escapa de tu mano. Yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes y nos alientes en este momento a comprender que las circunstancias de alrededor no están definiendo tu relación con nosotros o tu respaldo, sino que nuestra relación contigo es la que define si tú estás con nosotros o no. Quizás nos sentimos solos, quizás nos sentimos traicionados, quizás nos sentimos decepcionados, quizás nos sentimos tristes, quizás nos sentimos rechazados, quizás sentimos que todo va de mal en peor. Pero lo importante siempre será es cómo está nuestra relación contigo. Porque aunque a todo alrededor se derrumbe, nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y saber que tu redención está cerca, que tú estás por nosotros y vendrás por nosotros en el tiempo que tú has establecido. Si antes o después de la tribulación, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tú nos rescatarás, que tú estarás ahí en el mismo momento preciso en el cual nosotros estamos por sucumbir, por renunciar en lo absoluto. Tú cuidarás de nosotros en todas nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.